buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares, aquí de pie, firmemente convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso te alabo, Señor, te alabo, porque siempre está conmigo, no te aparta de mi mente y me cuida en el camino. Tu amor es tan grande, no me toma nada en cuenta, me perdona los pecados y me espera con paciencia. Así comienza nuestro programa en pocos minutos, dándole muchas gracias a Dios porque fueron mínimos los daños, porque el Señor siempre está con nosotros. Vamos a la lectura del Evangelio. Así es. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres los dominicanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si te niega a escucharte, infórmalo a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, buenos días. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa en pocos minutos. Y quiero compartir con ustedes hoy en la reflexión en torno a la palabra de Dios sobre un tema que yo siento que es importante. Y les invito, si tienen la posibilidad de leer en sus casas, las tres lecturas que hoy propone la liturgia eucarística. La primera lectura, la segunda y la tercera, porque lo que les quiero expresar, la reflexión que les quiero exponer, abarca, ¿verdad? Tiene en consideración a las tres lecturas, por supuesto, con mayor acentuación en el Evangelio que acabamos de escuchar. Hay un rasgo común entre la primera lectura y el Evangelio de este domingo. Ustedes saben que la primera lectura del Evangelio, los domingos, siempre tienen un tema común. Y ese tema hoy es precisamente la imagen del centinela que acabamos de escuchar en el Evangelio. El centinela de aquel que cuida del hermano. Es decir, cada cristiano es un centinela de su hermano, de su hermana. Y entonces, la segunda lectura, que hoy también podrán ustedes leer si toman El Rayo de Luz o cualquier revista de estas, ¿verdad?, que nos ofrece la iglesia, podemos leerla. Esta segunda lectura entonces nos va a indicar, revela cuál es la motivación que conduce a ese cuidado, y la motivación es muy clara. Si para el creyente y el no creyente, para el no creyente o el agnóstico es simplemente la ética, la moral, para el cristiano es eso, pero algo más, es el amor. Entonces, yo me debo convertir en el centinela de mi hermano. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hermano. Amén. Ahí está la clave. Entonces,
Y ese es un plus del cristianismo. Y es un plus que hemos de vivir cada día en la comunidad, en la familia. El mensaje de hoy va en vía contraria, podríamos decir, a lo que es el individualismo, el egoísmo, que suele imperar en nuestro tiempo. Frente al lema hoy corriente, viva y deje vivir, la Escritura hoy pregona muy claramente, si te escucha, habrás salvado a un hermano. Entonces, la escucha es una palabra importante en el día de hoy. Y sobre todo, no podemos desprendernos de la alegría de ayudar a otros, ni de dejar nuestra responsabilidad en relación con los demás. El Señor es claro en su mensaje. El malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Es decir, el hecho de que el otro sea malo no significa que yo debo desentenderme. Ese malo es mi responsabilidad. A ver cómo yo le ayudo con mi ejemplo, con mi testimonio, con mi cercanía. Ahora bien, la corrección fraterna puede brotar de muchas fuentes. Y aquí cito algunas fuentes que no todas ellas son válidas. ¿Verdad? Veamos algunas. A veces queremos corregir a otros solamente porque nos molesta o nos estorba. Es decir, alguien que está ahí y su presencia me es incómoda, me genera ruido, y yo entonces quiero eliminarlo de ahí. Es una forma de corrección. Esa corrección no es cristiana. A veces también castigamos para desahogar la ira. Por ejemplo, cuando papá y mamá, cuando un educador, una persona responsable del orden público, castiga a alguien para vengarse, está haciendo uso de un método que no es respetuoso, que no es humano, porque se está vengando de alguien con otra persona inocente. Y eso acontece mucho en papá y mamá algunas veces, ¿verdad? Y que eso genera mucha ira en nuestros hijos. Hay también culturas que destinan para los culpables penas muy severas, incluso la pena de muerte. Y la impresión que uno tiene es que ello es simplemente una forma de venganza. Entonces, la corrección fraterna no puede nunca estar movida por la venganza, nunca, sino por el amor. Corregir o castigar pueden ser actos que dividen y engendran desquite y espiral de violencia. Entonces, la corrección fraterna nunca genera violencia, sino paz, armonía, comunión. Ahora, la venganza sí genera rencor, odio, distancia, porque brotan del egoísmo. El mundo se ha llenado de comunicaciones hoy día, pero no de relaciones reales. A escala humana, estas comunicaciones. Puentes, por ejemplo, inmensos, imponentes, inimaginables. Hasta hace pocos años cruzan como avenidas el espacio físico estos puentes, pero no logran la misma facilidad de cubrir lo que nos puede distanciar del corazón de un vecino o de un compañero de trabajo. Yo estoy firmemente convencido que hoy el Internet de los corazones no se ha inventado y hay que inventarlo. Si nosotros queremos generar en las comunidades, en las familias, comunicación real, tenemos que generar, crear, inventar el Internet de los corazones. ¿Para qué? Para estar comunicado y generar el amor. Pero no solamente eso, el Internet de los corazones te genera entonces un hábitat que se llama
comunidad, comunión. En la familia que se ha creado el Internet de los corazones, se vive entonces en comunión, en fraternidad, en respeto. No se vive la violencia, no se vive la venganza. Entonces, esta comunidad, existe comunidad cuando existe camino real de acceso al corazón del hermano. Entonces, el Internet del corazón necesita entonces de unas redes inmensas, infinitas de apertura, de abrir el corazón. Cuando su historia me importa, entonces no hay más posibilidad de que abrir el Internet del corazón. Cuando tengo una idea clara de sus luchas, de sus alegrías, cuando por supuesto no todo el mundo tiene que saber todo de todo el mundo, por supuesto. La comunidad cristiana no se divide en unos, los menos que están arriba, y dicen los demás a los que deben de hacer, y otros, la mayoría, que están abajo y que simplemente obedecen. El Evangelio de hoy nos habla de una comunidad que comparte el mismo espíritu. Los discípulos participan por igual en el culto. Primero, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Oración. En la oración, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será concedido. En la toma de decisiones, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. En la corrección fraterna, si tu hermano peca, repréndelo a solas, repréndelo con amor, con respeto. Entonces, esto a nosotros nos convierte en profetas. El profeta es aquel que denuncia con amor, con respeto, pero que nada ni nadie lo calla. Dice las cosas como son, pero ciertamente respetando a los demás. Entre los primeros cristianos, todo el mundo sabía que Pedro, un amigo muy entrañable aquí del doctor Martín, había traicionado, pero también sabía que Jesús lo había perdonado. La noción de privacidad o de respeto a la persona no implica desconocimiento ni mucho menos indiferencia ante la historia de los demás. Sabemos que somos seres limitados, con fortalezas y debilidades. Al ejemplo de Pedro hay que añadir también prácticamente todos los hombres que conocemos en el Nuevo Testamento. Pablo, que también traiciona, María Magdalena, esposesa, Mateo, publicano, Santiago, un ambicioso, Juan, iracundo, y sin embargo, ese conocimiento real de los demás no conlleva desprecio, sino aprecio de la historia de Dios en el corazón de cada persona. El que yo tenga limitaciones, el que los demás tengan limitaciones, no es un motivo para rechazar al otro. Recuerden que Dios no me eligió a mí como sacerdote y a usted como cristiano, o aquel como obispo, quien sea, porque somos buenos, porque somos perfectos. No, es para que seamos buenos y para que seamos perfectos. Dios elige hombres y mujeres limitados, pecadores, pero con un gran corazón. ¿Para qué? Para crear el Internet del corazón. Entonces, eso del Internet es una cosa moderna, ya lo inventó Jesús. Con el Internet del corazón. Jesús hablaba al corazón de las personas, generando comunidad, comunión, fraternidad, amor. Nosotros hemos querido imitar a Jesús, pero hemos creado entonces unos instrumentos que nos distancian de las personas, que nos llevan a puertos, a derroteros contrarios al Evangelio. El género de tejido social de una comunidad es entonces mucho más de relaciones humanas o convergencias de metas e intereses. Es una realidad teologal que nace cuando uno está expuesto junto con los demás a los rayos bienhechores de la gracia divina
que brota de la palabra predicada por los apóstoles. Y voy a repetir esto porque aquí está el centro de la fraternidad, del amor, de la comunión en la comunidad. Decía, está expuesto entonces junto con otros a los rayos bienhechores de la gracia divina que brota, que surge de la palabra predicada por los apóstoles. Esto es. Entonces la comunidad transparente, aquella en la que las personas pueden conocer tus miserias y leerla desde la misericordia. Esto es. El cristiano es aquel que lee y que descubre miserias en los demás, pero siempre usa la misericordia. El cristiano nunca tiene una posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal. No, no. Asume la posición, yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien también. Porque no somos perfectos, no somos perfectos. Todos tenemos debilidad. Y cuando rechazo a alguien porque tiene debilidades, lo que estoy haciendo es rechazando esas debilidades, hermano, que hay en mí. Entonces, hay que amar a todos con sus debilidades. Hay que abrir el corazón, el internet de los corazones para generar comunión, para acoger a aquel también que tiene dificultades. Y recordemos que Jesús nos ha llamado para vigilar al hermano, no para sacarle la viga que tiene el ojo, no, sino para amarle desde su fragilidad y vivir entonces la misericordia. Amén. Vamos a instituir en la familia el internet de los corazones para generar el ambiente que se llama comunidad de cristianos. Gracias. Así es. Pero el Evangelio de hoy, ampliándolo más, te manda a llamarlo en privado. Ah, sí. Que busque un testigo, que si no lo publique. Así es. Porque la iglesia está para anunciar y para denunciar. El Santo Padre, justamente en el día de hoy y el día de ayer, nos pide, porque le pide a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, ustedes son los pastores, dejar el confort que hay en la iglesia. Eso dice el Santo Padre frente a 1 millón. Dice a los sacerdotes que salgan a buscar almas perdidas. Y a nosotros escuchar lo que nos dice el sacerdote. Cuando usted habla de ese internet que tenía Jesús con el corazón, me viene a la mente porque a Zaqueo él no le habló nada, él no le dijo nada. A Zaqueo le tocó el corazón. Nada más. Y con tocarle el corazón, Zaqueo fue capaz de devolver 3 veces, 7 veces lo que había cogido. Déjame ver qué piensa la hermana Pirosca. Un poquito breve hoy, porque tenemos un invitado. Vamos a ver. La esposa de Martín. Bueno, no, padre, mire, usted sabe que me llama mucho la atención porque empieza el Evangelio diciendo cómo conviven los hermanos en la fe. Es decir, esto que el Señor nos pide de la corrección fraterna es algo que se vive a nivel de las comunidades cristianas, básicamente, porque el que no es que uno no lo fuera a hacer con el hermano que no está en el camino de Cristo, pero es una instrucción, básicamente, al cristiano para salvar al hermano que puede estar en un error. Porque usted dijo algo que me llamó la atención y va con lo que yo pienso, que te pediré cuenta de su vida. Y es que cuando nosotros nos reunimos en comunidad, nos hacemos un cuerpo en Cristo, el cuerpo místico de lo que, exacto, el cuerpo místico de Cristo lo hacemos en una comunidad. Entonces, tenemos una responsabilidad con el hermano y hay algo que yo quiero hacer hincapié brevemente y es que cuando hacemos esas correcciones fraternas, lo tenemos que hacer desde el punto de vista que yo también soy pecadora, porque cuando el hermano peca, ese hermano que es un alma, que el Señor lo que nos pide es que salvemos almas para que no se condenen. Esa alma en ese momento lo que está en una oscuridad
Y nosotros, con el amor y a través del amor, es que lo podemos ir llevando a la luz. Porque no quiere dejar dicho que ellos estén bien y nosotros mal. Porque en esa área él está mal, pero yo tengo otras en las que yo también estoy mal. Entonces, desde el amor y con el amor, ir llevando un poco a esa persona a que reconozca su error por diversas formas, con un hermano, con 2 o 3 personas y después en público. Pero al final, lo que el Señor nos pide es que nos ayudemos los unos con los otros, a que no nos condenemos, a que nos llevemos de la mano y a que reconozcamos que todos somos necesitados de Él, que Él nos perdona a todos, sin importar lo que hagamos, y que realmente lo que tenemos que al final es llevar algo en las manos para cuando lleguemos allá arriba al reino, tengamos almas que hemos salvado para el Señor. Que así sea. Amén. O vamos a un cambio y continuamos con el programa, pero antes, Cristo al servicio de quién. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. Al servicio de unos pocos que se los llevaron presos, disfrazándolos con lujos, sabiendo que eres el pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rotos, tierra el suelo. El Banco Popular, a tu lado, siempre presenta los minutos de Monseñor, que hoy lo vamos a compartir, se lo vamos a entregar al doctor Luis Collado, candidato al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hombre joven, muchas facetas, pero además de eso, graduado magna cum laude. Entonces, lo tenemos por aquí hoy porque nosotros a la juventud, tú eras cristiano, me dijiste, ¿verdad? Sí, cristiano. ¿O eres cristiano? Bueno, me dicen que yo sigo siendo cristiano. Yo tengo una contradicción bíblica. ¿Por qué tú la tienes? Bueno, Okay. hay una parte de la Biblia, creo que es en el libro de Juan, que dice que todo el que creyere será salvo. Es una parte, entonces está la tesis de que basta creer para ser salvo. En el libro de Apocalipsis, no recuerdo si es en el capítulo 3 o el 19, no recuerdo, habla que el que creyere y perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces la perseverancia hasta el fin viene siendo otro elemento que aparece en otra parte de la Biblia y que aparentemente supedita el hecho de poder ser salvo a que usted pueda permanecer en ese proceso. Mira. Y cuando sigue, hay una parte de la Biblia, me perdona que tengo a veces, yo leo mi Biblia, pero no tiene lo mismo con los textos, que dice que los que han de ser salvos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo tengo tres posiciones que están en la Biblia, que no sé en cuál de ellas puedo sentarme para estar tranquilo, y cuando llegue el momento, en ese momento en que uno tenga que rendirle cuenta a Dios, yo decirle, bueno, yo me amparo en tu primer artículo que dice. Pues yo te voy a dar la mía. Es un buen abogado. Pues yo te voy a dar la mía. Es un buen Pues yo abogado. te voy a entregar la mía. ¿Tú sabes cuál es la mía? La fe. A ver, Entonces, esa inquietud tuya de que quién será salvo o no, él la dijo. Habían dos crucificados con él. ¿Cuál fue el primero que entró al reino de los cielos? bueno, el que reconoció que Jesucristo era el Salvador. ¿El ladrón? El ladrón, sí. Entonces, óyeme, esto no es una carrera de quién más quiere o quién no quiere. ¿Quién lo reconoce? ¿Y quién lo ama? Y si tú, que lees la Biblia, recuerda aquel hombre tirado en la calle, que serían como la 1 de la tarde, padre, que lo habían apaleado, lo habían dejado abandonado. Y vino
un hombre de las leyes y lo miró y siguió de largo. Vino un sacerdote, lo miró, lo vio, le dio la vuelta y siguió de largo. Y vino este hombre samaritano en su mula, lo agarró, lo limpió, lo curó y lo llevó a una posada. Mira lo que necesite, por 2, por 3, por 5 años, yo no sabía cuándo volvía. Eso lo agregué yo ahora. Y si necesita algo, no hay problema. Eso es creer en Dios. Pero como a ti te gustan las canciones que nosotros cantamos, me parece que tú debes cantar algún himno que arranque. Algún himno. ¿Cuál es que te gusta? Van a pensar que estoy en un No acto importa, no importa, porque para todo. El colegio de abogados, yo soy católico, tú eres. Entonces el colegio de abogados es de todo. Esa es la línea que llevamos, la nueva campaña del colegio de abogados. Bueno, vamos a ver, yo ¿cuál es? voy a cantar tal vez algo, pero Vamos, un poquito. distanciando, que eso lo estoy haciendo para... Porque tú eres joven Sí. y abogado. Vamos, A mí me vamos a verlo encanta ahí. una canción que dice, Cristo está buscando obreros hoy. Vamos a ver. Comienza. Ok. Él te sigue. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Ahí lo dejo. Muy bien. Precioso. Quiere decir que tú comenzaste orando. Porque el que canta ora 2 veces. Quiere decir que tú lo que estás buscando es que esos que no creen dejen de ser obreros y se conviertan en técnicos al servicio del Señor. Yo creo firmemente en la fe, aunque defiendo como abogado la libertad de culto, la libertad de creencia y la libertad individual. Pero en términos personales, soy un hombre de familia cristiana. Me crié y me formé en la iglesia bautista fundamental, por si acaso, como hay muchas personas que andan buscando el récord, uno, ¿dónde viene? No te preocupes, que aquí no hay. No, pero siempre hay personas que andan buscando historia y tratando de transformar lo que ha sido la vida de uno. Y me formé en la iglesia bautista fundamental y también en la iglesia católica hasta los 10 años. Después de ahí me he mantenido leyendo y visitando en la medida que puedo diferentes tipos de... Yo voy donde están los amigos. Si son católicos y me invitan, yo voy allá. Donde hay una iglesia, por ejemplo, protestante, pentecostal, voy y la visito. Y hay iglesias como las que están en la zona de Miraflores, no voy a mencionar el nombre, que en ocasiones voy y me siento un ratito y si está, por ejemplo, Estornado Marino predicando y cantando, entonces yo voy y me llevo unos cuantos CDs, me llevo unas cuantas personas, y en esos días posiblemente estamos visitando mucho la iglesia, más de lo normal. Pues te invitamos a que continúe preparando técnicos para que dejen de ser obreros. Pues Amén. tenemos entonces, como le dije, padre, al doctor Collado. El doctor Collado tiene la intención de dirigir con mucha posibilidad el Colegio de Abogados. Amén. ¿Por qué quieres tú dirigir el Colegio de Abogados? ¿Y qué significa el Colegio de Abogados? Porque te vieron como un hermano de la iglesia, nada más. Vamos a ver por qué pasa en el Colegio de Abogados. Bueno, lo primero es que yo tengo una vida de servicio evidentemente comunitario. Se inició a través de la iglesia y para mí siempre ha sido una inquietud tratar de ayudar a las demás personas. Lo he hecho durante toda mi vida con un perfil bajo, ya sea dando una ayuda económica, tal vez predicando. Durante mucho tiempo estuve evangelizando, tocando puertas, sobre todo lo que era lo que es hoy la provincia de Santo Domingo, pero prediqué bastante a una corta edad como me llaman el plan de salvación sencillo, que todos los cristianos conocen, que se inicia tal vez con una pregunta de si usted muere hoy,
está 100% seguro de que irá a la gloria? ¿No le gustaría tener la seguridad de que cuando usted muera, usted va a ir justamente, va a estar al lado del Señor? Y uno comenzaba a predicarle qué tanto era el amor de Dios, ese tipo de cosas, y esa era parte de las cosas que hacía como cristiano, participación en el coro. Y luego, tanto en las comunidades como en la universidad, estuve dirigiendo un movimiento que se llama Movimiento Estudiantil Independiente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, porque era parte de la vocación de servicio. Y así me he mantenido en el área privada como abogado, que no lo he visto como una actividad rentable, sino como una actividad de servicio, donde yo he ayudado a mucha gente. Y también me ha tocado la responsabilidad de estar al frente de empresas como la ExxonMobil Corporation, que ahí estaba hace unos años Miguel Ángel Estepa, no sé si continúa Ya ahí. no está, Miguel Ángel. No me di cuenta, porque yo estuve viviendo un tiempo fuera del país. Un joven excelente. Sí, tanto el hijo como el padre y la familia. Sí. Sí, y ahí estuve, para los que andan buscando un récord mío, estuve 10 años trabajando para esa empresa como abogado externo en todos los departamentos. Y a mí me gustaría que los que quieren en un momento determinado cuestionarme, comiencen a buscar ese récord de servicio. No, pero mira. Y preguntar las cosas que yo he hecho y por qué las he hecho. Porque lo más fácil en este país, y perdón que hice por ahí la introducción del tema, es jugar con la moral, con la vida y la trayectoria de una persona. Yo creo que ese tipo de cosas es sagrada. Ay, mi hijo. Es sagrada. Pero entonces tú no puedes continuar en esto. Porque, óyeme, desde que te iniciaste como candidato, no, espérate que te voy Pero he respondido a la pregunta, te hizo pregunta. Es que te la voy a... Desde que te iniciaste, inmediatamente van a comenzar los francotiradores por la espalda. O sea, todo el que quiere tener una hoja de servicio limpia va a encontrar quien se la quiera ensuciar. Así que olvídate, deja eso que se van a quedar atrás. Y tú que eres joven, que tienes muchas condiciones, que los malos lo digan ellos, que los buenos lo digan ellos. Vamos a ver qué vamos a hacer por el colegio. Porque recuérdate que yo ya soy abogado. Y, ya entrando en la tercera edad. ¿Qué van a hacer? Yo creo que esta es la segunda, no tenemos jovencito de hace rato. Pero justamente me mantuve en el ejercicio privado y lo que me ha motivado es que ejerciendo durante un periodo de, tal vez de lo que yo tengo 20 años, para no decir ya mi edad, pero tengo un promedio de 23 años, sin darle edad, trabajando en el área jurídica, y para mí es sumamente doloroso ver cómo se ha deteriorado la calidad del servicio judicial. Y no necesariamente por culpa de los jueces, sino por falta de recursos económicos para el personal. Hay muchos jueces que no tienen sensibilidad social ni tienen un compromiso hacia la propia institución que sirven. Y me duele que en muchas ocasiones, haciendo uso de la toga, a mí se me ha querido bajar de estrado por estar haciendo uso del derecho de defensa con una constitución en la mano, con una ley que se supone que tanto el juez, el fiscal y otros servidores públicos están en la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir como un deber fundamental, o lo vean un derecho reforzado, que está muy por encima del derecho ciudadano. El derecho ciudadano no consiste en acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sino simplemente tiene la responsabilidad de actuar conforme a ella y si no atenerse a las consecuencias básicas, pero no es un vigilante, en principio, del orden institucional. Entonces, esas son parte de las cosas. Usted va a un destacamento de policía y mandan a salir abogados, o quieren interrogar al cliente sin que el abogado esté presente. Hay un malestar muy grave en el caso de los defensores públicos. A los defensores públicos tienen una gran carga de trabajo, más de la que deberían tener, y se le asignan una serie de expedientes en medio del proceso que no le corresponden a ellos porque no se tratan de personas que no tienen recursos económicos para pagar un abogado privado. Entonces, de oficio, en un proceso viene y le asigna, falta de abogado, un defensor público, cuando el defensor público está única y exclusivamente para defender y asistir a aquellas personas que no tienen recursos económicos. No es que no tienen liquidez, porque te pueden dar sin un centavo en el bolsillo, pero tiene bienes con que pagar un proceso. Doctor Collado, a propósito de eso, tenemos en América Latina un problema, una institución, una empresa que ha contaminado a muchos estados y gobiernos de América Latina. Me refiero a la empresa Odebrecht, y que en nuestro país
también hemos sido tocados y de una forma importante. Usted, al igual que yo, hemos leído en la prensa de estos días, ayer, por ejemplo, y hoy ha salido en la prensa, que dos de estas personas que en nuestro país fueron citadas por el Ministerio Público para que respondieran una serie de preguntas, y se vio la posibilidad de que estas personas, que se le, de forma preventiva, una cárcel preventiva, dijeron por dos cosas. Primero, para evitar la fuga, y la otra porque habían motivaciones justas, documentos palpables, visibles, que daban, digamos, la posibilidad de que podían estar involucrados en esta problemática. Yo me pregunto y le pregunto a usted, veo que el miércoles pasado, que estábamos los dominicanos preparándonos para recibir esta tormenta Irma, y que dicho eso de paso, yo pienso que el gobierno lo afrontó de una forma muy responsable. No sé si lo hizo por ser responsable o por tapar otras cosas, ¿verdad? Desviar la atención del pueblo. Yo no sé lo que hay ahí. ¿Usted cree que es posible que si esta gente fueron llamadas a una cárcel preventiva para evitar la fuga, la cárcel preventiva para eso, evitar la fuga, y porque hay documentos de peso que dicen que se puede estudiar el caso para ir a un litigio de fondo, ¿verdad? ¿Por qué ahora a uno, a este hombre, a Rúa, le ponen 50 millones de fianza, y al otro, a Rondón, le pone 70? Entonces ya no hay posibilidad de fuga? ¿Qué pasó ahí? Explíquenos usted que es un gurú de estas cosas del derecho, no sé. Yo estoy preocupado, ¿eh? Como ciudadano dominicano estoy preocupado. Yo creo que son muchos los ciudadanos que tienen esa preocupación también. Fíjese, le voy a poner el punto de vista legal, sin tocar aspectos de naturaleza política. El problema, la magistrada Miriam Germán, en una fase del proceso, cuando se solicita una revisión de la medida de coerción que se le ha impuesto a la mayoría de los que fueron presentados como involucrados o vinculados al caso de Odebrecht, digo que fueron presentados porque se hablaba de un listado que tenía, no se sabe si eran 30, 40 o 50 personas, y se especuló mucho si eran personas que donde el Departamento de Estado americano tenía un interés en que fueran procesados, porque si no lo iban a hacer aquí, en República Dominicana, porque el sistema institucional, el nivel de impunidad y de complicidad no lo permitía, supuestamente ellos iban a ser extraditados o iba a haber serios conflictos entre el Estado norteamericano y el Estado dominicano. El Estado aparentemente fue más corto del que se suponía que era, pero al mismo tiempo involucró personas que yo entiendo que se hizo con el ánimo de hacerle daño. O sea, personas que no tienen una vinculación real en términos probatorios con aquellos hechos que nos están involucrando. Ahora, cuando el juez Ortega, en primera fase, conoce de la medida, la solicitud, sí, le toca revisar esa medida de coerción ya por los jueces, un grupo mayor, la magistrada Miriam Germán pone de manifiesto algo con lo que en términos jurídicos, como abogado, yo estoy de acuerdo. O sea, hay unas acusaciones donde no se presentaron la vinculación entre el dinero que salió de una serie de lugares y el nombre del beneficiario de la cuenta donde fueron depositados esos fondos o valores. Por lo tanto, el elemento vinculatorio que podamos hacer desde el punto de vista jurídico estricto sensu, o sea, desde el punto de vista técnico seco, no se probó, y la ventaja cuando ella habló en esa fase es que se está tratando única y exclusivamente, que es la fase de proceso, de la medida de coerción, pero no tiene nada que ver con la parte de la acusación. Entiendo que ese fue un mensaje a los fiscales para decirles que la Sociedad Mexicana alertarla en el sentido de que si ese expediente no contenía los nombres y la prueba de cuáles fueron los beneficiarios de esa transferencia que se hicieron a nivel internacional y de otro tipo de pruebas, el juicio de fondo no iba a resistir la acusación, porque algunos de ellos tienen una dualidad. La dualidad que quiero decir es que en principio
en principio, la Constitución habla de que todos aquellos que tienen riquezas, han sido funcionarios públicos y tienen recursos económicos, deben probar la procedencia de esos recursos económicos, de ese patrimonio que es objeto de cuestionamiento. Entonces, en ese esquema, lamentablemente, hay personas que ya han sido juzgadas 2 veces, que han estado envueltas en más de un caso, y la pregunta es si van a ser juzgados por el mismo hecho o por un hecho diferente, porque no se sabe específicamente cuál es la acusación. No sé si me va entendiendo la idea. Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de precisar cuál es la acusación en concreto, porque si la acusación es que tienen recursos económicos, ya nosotros vimos que Díaz Rúa tuvo un proceso, Félix Bautista tuvo un proceso, y lo que le dieron finalmente, después de todas las marchas y protestas que hubo, fue un archivo de expediente. Doctor. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo cuando hablamos del caso de Odebrecht, para no mencionar el caso, otros casos, pero el caso de Odebrecht ya le señalaron cuáles son las fallas que tiene el expediente en sí. ¿Por qué los que están supuestamente, hay algunos que hay un grupito que se fue para su casa, arresto domiciliario, y tenía un nivel de participación, otros le fueron dados fianza en base al mismo hecho de que los elementos probatorios que estaban contemplados en el expediente no eran suficientes para concluir sobre la culpabilidad desde el punto de vista jurídico de esas personas. Es decir, doctor, discúlpeme, yo soy un cura y de formación de derecho no sé nada, pero... Como ciudadano, lo que sí puedo decir que la preocupación suya es la mía. Y siento que algo de inteligencia Dios me regaló, siento. Es decir, ¿cómo es posible de que en otros países del área, en Latinoamérica, hayan personas ya en procesos de juicios de fondo y encarcelados? Ejemplo, Perú. El presidente de Colombia que tuvo que presentarse. ¿Cómo es posible? Venezuela, se fueron 2 presidentes. Que ¿no? Si no me esta equivoco. parte de esta islita que se llama República Dominicana, basta ser rico y ser político para echarse la Constitución y las leyes en el bolsillo y comenzar a hacer lo que les da gana. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible todavía en la República Dominicana porque lamentablemente no hay una cultura democrática. Eso es posible en la República Dominicana porque la elección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura y otros órganos del Estado deberían ser electos de una manera más plural y con otros actores que no están envueltos en ese proceso. O sea, si hay ciertos sectores que están comprometidos de un nivel u otro, o ciertos compromisos que no envuelven al resto de la sociedad dominicana, sino a una élite, básicamente esa élite va a elegir personas que le garanticen su protección desde el punto de vista legal. Esa formulación del expediente por parte de la Fiscalía, en mi opinión, puede ser que yo esté equivocado, pero es una formulación que está con muchos errores y no veo el interés real de que los términos que están contenidos en esa medida de coerción y que se pueden variar en la acusación como consecuencia de un proceso de investigación que se supone que continúa, ¿verdad? No permita la corrección de esas debilidades que identificó la magistrada Miriam Germán. Eso como investigación se debería corregirse y cada quien asumir el rol que le corresponde de manera seria. Mire, doctor. No quisiera tocar el tema por un asunto de que ahora mismo el gran deber que tengo por delante es el de sumar voluntades y no pensar que se trata de hacer leña del árbol caído. Mire, doctor, la leña se hace del árbol caído. Porque si no se hace del árbol caído la leña, entonces usted está acabando con la foresta. Déjeme decirle algo. Jurídicamente, lo primero es que Miriam no tenía que pronunciarse. Porque eso puede llegar donde ella. Entonces, ella, como juez de la Suprema, ella no tenía que pronunciarse. Aun cuando los elementos que usted acaba de explicar no tienen desperdicio, pero ella como juez, ella no tenía que pronunciarse, porque eso no se había llegado donde ella, además que ella se había gimido, ella había dicho que ella no iba a participar. Esa es la parte cuestionable en el caso número de ella. uno. Y número 2, el estado natural del hombre es la libertad. Todavía el expediente está hecho de tal manera que hay lavado de activos y el fardo de la prueba
ellos tendrán que demostrar en un juicio público, oral y contradictorio, de dónde sacaron esos recursos. Yo he mantenido que ellos tienen los méritos, que ellos tienen con qué. Ninguno de ellos se van a ir del país. Ninguno de ellos se le va a ocurrir vestirse de piloto, ni vestirse de nada. Ni de mujer, ¿verdad? No, porque sabe que lo van a extraditar. Entonces, lo que tenemos es que estar pendientes y hacer los expedientes bien hechos para que no se caigan. El caso que tú decías que uno había sido 2 veces, el expediente que se le archivó a Díaz Rúa no guarda relación con esto. Él estaba acusado de otra cosa. Sin embargo, la preocupación del padre es la preocupación de la ciudadanía que creen que ya el juicio terminó. No. Y el juicio apenas comienza. En los Estados Unidos y en Francia y en Inglaterra y en Alemania, usted puede, y en España, ser acusado de lo que sea y a usted le admiten una fianza. Por ejemplo, el caso Paul Meléndez, el senador que ha sido acusado. ¿Qué tiempo tiene ese caso? Y ahora es que ya está entrando en la fase de juicio. De juicio. Doctor, nosotros hemos abusado de usted me perdona, padre, porque yo como he mantenido que ellos podían ser puestos en libertad porque tienen las garantías suficientes de que no se van del país, que no se le va a ocurrir a ninguno, pero nosotros tenemos un caso todavía peor. Oye, yo lo voy a interrumpir para decirle varias cosas, sobre todo considerando... No, queda un minuto, pero no te preocupes, que te vamos a dar el programa entero para tú. No, sobre todo considerando lo siguiente, para tener una idea clara. Si yo estuviera hoy en el Colegio de Abogados, y lo digo con firmeza, yo hubiese dado un viaje a Perú, otro a Colombia, otro a Brasil, hubiese ido a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una sentencia en relación con la información que estaba vinculada a Odebrecht, y por lo menos le regalo a la sociedad dominicana el derecho que tiene a estar bien informado sobre lo que está ocurriendo y cuáles son los actores que están envueltos en ese proceso. Eso es parte de lo que quiero defender y quiero promover, que es la parte institucional. Pero cada quien tiene que jugar su rol en ese proceso, ¿verdad? Cada quien, y el rol nuestro es defender la institucionalidad y las garantías que están para todos los actores, que usted menciona algo, pero sería interesante ver si son capaces de ir a Estados Unidos, porque que tiene un expediente abierto por corrupción, ese es un crimen que está contemplado en tratados internacionales, y hay jurisdicción universal, lo que significa que lo pueden juzgar en los Estados Unidos sin necesidad de extraditarlo. Es decir, que yo no creo que alguien que tenga problemas puede estar viajando a los Estados Unidos y regresar con un expediente abierto. Ha terminado. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Con la anuencia del padre, te vamos a dar otro espacio para que traiga tu equipo de campaña y podamos enseñarle al pueblo dominicano lo que es tener un candidato joven y con muchas condiciones. Magnífico, pero recuerden el espacio que hemos venido a ser amigos. Está bien, no, eso no es. Señores, vamos a terminar siempre con la herencia moral que nos dejó Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo, pero jamás sin recibir la bendición de nuestro querido y amado Padre. Recordemos que hoy Jesús nos invita a crear el Internet del corazón para crear comunidad, comunión, para velar por el hermano. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo. Amén. Amén. Caminante, hijo de la libertad.